Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy de Kimberly Rodríguez. Bienvenidos, aquí comenzamos con Identidad. Kimberly Rodríguez nació en la ciudad de Trujillo, Perú. Tiene 29 años y es estudiante de la carrera de medicina. Kimberly es adventista de cuna y sus padres siempre han estado muy activos en las actividades de la iglesia, por lo que ella también participó y tuvo cargos como secretaria del Club de Aventureros, tesorera y directora del Ministerio Joven. Desde muy pequeña tuvo el deseo de estudiar la carrera de medicina porque considera que es una profesión donde puede entregar un mensaje de esperanza a través de sus hechos y palabras. Tuvo varias dificultades para entrar en la carrera, pero Dios abrió puertas de posibilidades y Kimberly cumplió su sueño. Actualmente se encuentra en su último año de la carrera de medicina y ella está muy agradecida de las bendiciones que le ha otorgado el Señor. Hoy conoceremos el testimonio de Kimberly. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Kimberly Rodríguez. Ella es peruana, actualmente estudia el último semestre de su carrera de medicina y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio. Adelante, Kimberly, bienvenida, qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola Ángela, es un placer para mí saludarte y saludar a toda la comunidad de Nuevo Tiempo. Estoy muy contenta y muy feliz de poder contar lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que seguirá haciendo seguramente también. Amén, así es. Nosotros también felices de tenerte y de conocer tu historia y de decir y de demostrar que los sueños sí se hacen realidad. Cuando dejamos nuestros sueños en las manos de Dios, Él las hace posibles, hace esos sueños realidad. Querida Kimberly, cuéntame dónde vives actualmente, en qué universidad estudias, en la iglesia de pronto, qué cargo te gusta, qué área te gusta. Bien, mi nombre es Kimberly Rodríguez. Actualmente vivo en Trujillo, que es del departamento de La Libertad, en lo que es la costa de Perú. Vivo con mis padres, ambos, y mis dos hermanos menores. En realidad, dentro de me he formado, ¿no?, en lo que es la iglesia adventista, soy de cuna adventista, y dentro de mi vida espiritual, al momento que pasé ya jóvenes, ¿no?, al pasar de juveniles a jóvenes, tuve la dicha, digo yo, de que la comisión de nombramientos pensara en mí para otorgarme, ¿no?, mi primer cargo, en realidad mis primeras responsabilidades, que fue específicamente en lo que es el área de aventureros, como secretaria, y también estuve en lo que es el departamento del Ministerio Joven. Genial, entregando 100%, 1000% tus dones y talentos al Señor, en la música, en secretaría, con los jóvenes, realmente es una bendición de que estés entregando tu tiempo al Señor y también con tu carrera más adelante, ya con tu profesión también, a servir en todo lo posible al Señor. Bien dijiste, eres adventista de cuna y creo que eso es súper importante para tu relación con Dios. En general, ¿cómo fue esa adolescencia para ti? Me llama la atención que en algún momento, detrás de cámaras, en la entrevista que te realizaron, tú comentas, ser adventista de cuna, conocerlo de siempre, hizo que yo tuviese una relación con Dios muy, muy fuerte. Cuéntanos cómo fue para ti esa experiencia. Bueno, ¿Cómo se logra? si bien es cierto, hay colegios, ¿no?, adventistas, por motivos económicos, yo, si bien estudié, ¿no?, la primaria en un colegio adventista, pero luego la situación económica de mi familia cambió un poco, por lo cual fui a estudiar a un colegio estatal, ¿no? Así que prácticamente empecé a conocer todo tipo de personas, todo tipo de creencias, y precisamente fue en la etapa que considero que es una etapa quiebre, ¿no?, en la cual si uno no está cimentado su fe en Dios, pues muchas personas pueden apartarse, ¿no? Más que todo porque la influencia en la adolescencia es muy grande.
Entonces, bueno, cuando yo empecé la secundaria, en tercer o cuarto de secundaria, ya empezaron a ver los quinceañeros, ¿no? Las actividades, a veces de salir con los amigos, y en donde en realidad he participado, ¿no? He asistido por mis amigas a sus quinceañeros, pero ahí ya se empezaron a dar cuenta que de pronto no bailaba, no tomaba, no fumaba, ¿no? Entonces, y también pues no comían lo que ellos normalmente comían, ¿no? Y empezaban a preguntarme, ¿no? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no aquello? Y de pronto, en realidad, para mí al principio fue el hecho de ponerme a pensar, porque como yo nunca lo había hecho, o sea, en casa nunca lo habíamos hecho, no me llamaba la atención, nunca había tenido tal vez ese punto de quiebre, ¿no? De preguntarme por qué no. Y me encanta que esos cuestionamientos que llegaron con respecto a tu fe, con respecto a tus actos, fueron resueltos. Dios los resolvió porque recibiste unas bases muy sólidas. La familia es fundamental para enseñarte esas bases, esos valores, esos principios también que son súper importantes, y también lo que tú dices con respecto a permanecer en ellos. O sea, Dios no nos dice que nos alejemos, sino que tenemos que todo lo contrario, satisfacer sus necesidades, tener esa amistad y enseñarle, mira, esto Jesús quiere mostrarte para que tu vida sea mejor, para que tengas una calidad de vida abundante, próspera, eterna, que es lo que Dios también anhela. Y me encanta que la tengas clara y que en ese momento de tu adolescencia, donde muchos llegan a ese punto y se van de la iglesia, tú hayas decidido por el Señor. Y aparte de decidir por el Señor, decidir por tu prójimo, permaneciendo con las amistades. De pronto, no sé, ahora se da la oportunidad de compartir algún texto bíblico, alguna predicación cortita que te llame la atención, y todo eso predica. Dice el Señor que cuando nosotros no hablemos, hasta las piedras van a hablar. Entonces se nos ha mandado también a nosotros ser luz y sal en este mundo. Querida Kimberly, uno de los momentos complejos para tu vida fue el ingreso a la universidad. Tú tenías ese sueño de estudiar medicina para aliviar, sanar en todos los aspectos, pero pasaste por un proceso muy complejo, terapias por crisis que estabas pasando de ansiedad. Cuéntanos qué fue lo que sucedió. Bueno, desde que yo estaba en el colegio ya tenía muy claro que la carrera que yo deseaba seguir pues era medicina, ¿no? Y como comenté previamente, en ese periodo pues mi familia estaba afrontando algunas situaciones económicas, por lo cual sabía que una universidad privada no era una opción, ¿no? Para poder costear. Aun cuando mis padres me decían que podían hacerlo, yo no me sentía en la capacidad de aceptarlo porque sabía la realidad que vivíamos, ¿no? Y aunque notaba que ellos lo hacían con todas las ganas y con toda, creo que los padres siempre buscan dar lo mejor a sus hijos, pues sentía que había otra opción, ¿no? Y que era la Universidad Nacional, y que si bien es cierto era un poco difícil ingresar por el hecho de la cantidad abundante de personas que se inscribían al examen, ¿no? Alrededor de 500 a 1000 personas para la carrera que yo había decidido, y pues solamente la universidad otorgaba 28 vacantes, ¿no? Así que, y además el puntaje para entrar a esta carrera pues era un puntaje bastante elevado. Y bueno, como yo salía de un colegio estatal, en realidad la base que yo tenía no era muy amplia, ¿no? Inclusive habían algunos temas que cuando yo llegué a a la academia, ¿no? Los estaba viendo por primera vez. Así que, bueno, fue un proceso bastante duro al principio. Bueno, al principio no tanto, porque en realidad yo le puse muchas ganas, ¿no? A aprender, a estudiar. Y cuando llegué al puntaje ya adecuado, ahí es donde empezaron los nervios, ¿no? ¿Cómo es, no? A veces uno, cuando se siente tal vez más preparado, a veces también el enemigo está por allí, ¿no? Haciéndote dudar de tu capacidad, ¿no? Entonces empecé a vivir realmente situaciones bastante difíciles, porque aun cuando dentro de unos simulacros, ¿no? Obtenía puntajes que eran puntajes ya para ingresar, empezaba a tener crisis en los exámenes, no en mis simulacros, ¿no? Sino en los exámenes que empezaba a dar. A veces no recordaba, perdón, las cosas, ¿no? Las respuestas, de pronto me empezaban a sudar las manos, cosas que nunca antes me habían pasado, ¿no? En el colegio había sido buena alumna y pues no había tenido dificultades, ¿no? Para nada de esas situaciones. Así que, bueno, al principio yo me rehusaba en realidad a pedir ayuda, ¿no? Aun cuando mi mamá siempre me lo sugería,
pero más que todo porque decía, no, yo estoy con Dios, ¿no? Y Dios me va a ayudar a llevar esa situación, ¿no? Pero mi mamá me dijo algo que en realidad luego me hizo pensar y dijo, es cierto, estamos con Dios, creemos en Dios, pero Dios también ha enviado a sus hijos profesionales para ayudarnos, ¿no? Entonces, me animó a tomar terapia, ¿no? Y considero que no fue en realidad solo la terapia, ¿no? Sino fue el conjunto, el hecho de depender de Dios, el hecho de dejar en Dios que guíe esa terapia, ¿no? Para poder ser fuerte y poder superar esas situaciones, ¿no? Que en realidad luego se me presentaron otras pruebas, ¿no? Por ejemplo, habían dos procesos para poder ingresar a la universidad, uno era proceso CEPUM y otro era ordinario. Anteriormente ambos procesos se daban el examen de admisión el día domingo, pero luego uno de los procesos cambió. Y recuerdo que en el proceso de CEPUM, que fue previamente a que cambie el otro proceso, yo había quedado como quinta no ingresante. Así que bueno, en el siguiente examen, de hecho, que la hacía, pues, ¿no? Ya había estado como, cuento, ¿no? Manejando un poco más mis emociones, las crisis de ansiedad. Y bueno, grata fue mi sorpresa cuando sale la publicación de que el examen ya no iba a ser el domingo, sino el sábado. Así que fue nuevamente enfrentar otra prueba, ¿no? En realidad, y fue todo en realidad una batalla dentro de mí, porque si bien es cierto, yo decía, Dios, es una carrera que yo voy a poder servir a la humanidad, no voy a poder con mis dones, mis talentos, ¿por qué me pones otra prueba, no? Y en realidad en ese momento yo en la academia tenía un amigo que también era dentista, ¿no? Y que de hecho él me preguntó, ¿vas a dar el examen? Y le digo, pues que en ese momento estaba todo pues en shock, ¿no? Recién me había enterado, ¿no? Y que de todas maneras estaba orando, ¿no? Y pensando, porque no quería iniciar mi carrera, o sea, de esa forma, ¿no? Sabiendo que por hacer algo que yo quiero, podía estar quebrantando mis principios. Así que bueno, no di el examen. De hecho, esa fue en realidad otra prueba, no lo di. Y grata fue mi sorpresa cuando me di cuenta que mi compañero sí lo había dado, ¿no? Porque de hecho ingresó. Y en realidad esa fue también otra prueba porque luego todo el mundo, todos los profesores ya sabían que yo era dentista porque no iba a la academia, ¿no? Y como ya estaba dentro de los que podían ingresar, como que hasta me presionaban y me decían, nosotros pagamos el examen, ¿no? Si no, no te preocupes por el lado económico. Entonces, bueno, yo les decía que no era por eso, ¿no? Y en realidad ahí aprovecho para dar otro mensaje, ¿no? Que luego mi mismo amigo me dijo, ¿no? Si es que yo pudiera retroceder el tiempo, no daría el examen, porque adentro, pues, uno no se siente bien luego con la conciencia, ¿no? Y a veces en esos momentos de debilidad, el enemigo es que aprovecha para poder, pues, ¿no? Hacernos creer que solos podemos, ¿no? Y en realidad no Claro. es así, ¿no? Pero luego de eso, ¿no? Logré ingresar a la universidad en el proceso CEPUM, en el cual los exámenes sí permanecían estando aún los domingos, y en realidad fue en ese momento una alegría muy grande, no solo para mí, sino también para mi familia y para las personas que siempre estaban al pendiente, ¿no? De mí. Y actualmente, pues, ya me encuentro en mi último año. Obviamente las situaciones en la universidad del todo no han sido fáciles, ¿no? Como todo estudiante, creo yo, he tenido que pasar algunas pruebas, algunas situaciones, pero aferrada a las manos de Dios, he sentido, ¿no? Que las batallas no han sido solo mías, sino han sido batallas que las he peleado con Dios, ¿no? Y eso me hace sentir Amén. bien, ¿no? Reconfortada y más que todo el hecho de sentir que Dios se manifiesta, ¿no? También a través de mí en varias situaciones. Sí, amén. Yo admiro muchísimo cuando una persona es muy leal y en este caso leal a Dios, leal a sus principios, a sus mandamientos. Cuando el enemigo te tienta, te pone siempre la trampa para que uno caiga y uno a veces falla, pero el permanecer firmes, leales ante estas situaciones es de victorias, porque me imagino que cuando ya te dieron la respuesta, sí, efectivamente, ya lograste ingresar a tu carrera de medicina, bienvenida, la satisfacción es mayor,
porque se hizo como corresponde. Y otra cosa que me imagino también que significó mucho para ti en ese momento, porque tú le decías al Señor, no, pero otra prueba. Yo admiro el tema de los doctores, porque tienen que tener mucho conocimiento, eh, saber muchas cosas. Y los exámenes no son fáciles, no son fáciles. Yo creo que con la ayuda de Dios solo es posible. Y la situación compleja que estabas viviendo dice que las cosas malas nos pueden ayudar a acercarnos más a Dios o alejarnos más de Él. Uno toma la decisión. Y creo que en tu caso, querida Kimberly, fue todo lo contrario. Te ayudó para acercarte más a Él, para aferrarte más a Él. Tengo entendido que un tío tuyo, abogado, te ayudó con respecto a un proceso. Cuéntanos qué fue ahí lo que sucedió. Como comentaba, los procesos de admisión siempre habían sido los días domingos para el área A, que era el área de la carrera de medicina en la cual yo estaba. Pero justamente pues para el examen ordinario de aquella vez, y hasta ahora en realidad, se cambió para sábado. Y justo en ese momento mi tío estaba trabajando en lo que es aquí la Asociación Norpacífico como abogado, ¿no? En el área legal. Y bueno, me apoyó mandando un documento a todo lo que es el organismo académico aquí en lo que es Lima, que es la capital del país, ¿no? Pero la respuesta fue negativa, ¿no? De que si bien es cierto, porque los derechos, ¿no?, nos dan una libertad de fe, pues no se podía hacer nada porque el examen ya se había decretado que sea así a nivel nacional, ¿no? En todas las regiones de Perú, en todos los departamentos, que iba a ser ese mismo día y que era imposible cambiar la fecha, ¿no? Entonces, bueno, como se dice, ¿no? Aquí nosotros hicimos lo que se pudo, ¿no? Se habló, se envió tal vez, ¿no?, un documento legal, ¿no?, dando a entender, ¿no?, la libertad de fe, pero a veces no se puede, ¿no? Y uno solamente tiene que comprender, ¿no?, que los planes de Dios son así. Sí, que también te trajo para ti también un poquito de estrés, también situación, pero uno después deja esa ansiedad, echar toda vuestra ansiedad sobre Jesús, porque Él cuida de ti, Ah, Él está al control de todo. Y una situación última que quiero conversar contigo ha sido con tu experiencia respecto en la práctica, en tu profesión como doctora en el área de medicina, con la situación de un hombre alcohólico que llevaba alcohólico 27 años. Cuéntanos qué fue lo que sucedió y por qué marcó en tu vida. Yo actualmente estoy cursando, ¿no?, ya en mi último año, que es el internado, y aquí en Perú básicamente ya consiste en asistir al hospital prácticamente en tus horarios o todo el día, dependiendo cómo te toque en este momento, ¿no? Y bueno, antes de mencionar la experiencia, debo mencionar que yo siempre quise estudiar medicina, una por el hecho de que, si bien es cierto, quería que Dios pueda obrar a través de mí para poder llevar, ¿no?, lo que es sanidad física. También considero que, al menos siempre consideré que era un momento en el cual podía aprovechar para no solamente brindar salud física, sino también salud espiritual, ¿no? Porque en el hospital, al menos cuando hay personas enfermas, la gente siempre está presta a escuchar de Dios. Entonces siempre quería hacer eso, ¿no? Que vaya de la mano tanto el conocimiento para una sanidad física, pero también nutrirme de conocimiento para poder brindar una salud espiritual y que la persona salga con fe, ¿no?, con esperanza. Entonces, bueno, ha sido hace aproximadamente un mes. Yo estaba en turno tarde, ahí en el hospital, y bueno, ya había acabado mis pendientes con mis pacientes. Pero bueno, empecé a caminar, ¿no?, por cuarto en cuarto, viendo si es que algo requerían otros pacientes, ¿no? Y me llamó mucho la atención que había pues allí un hombre que en su mesita, que está al lado de su cama, estaba su plato de comida, y ya eran las 5 de la tarde, ¿no? O sea, él no había almorzado. Entonces me acerqué, ¿no?, me presenté y le digo, señor, ¿qué pasa, no? ¿Por qué no ha comido? Y me dijo de que en realidad, yo le pregunté si es que tenía hambre, ¿no? Y me dijo, sí, pero no puedo comer. Y le digo, ¿por qué? Y bueno, él estaba, bueno, entró al hospital por un cuadro de Guillain-Barré, entonces tenía mucha debilidad en las manos y no podía, pues, coger la cuchara y comer normalmente, ¿no? Y me dijo que su familiar no había podido ir hasta ese momento. Entonces le digo, bueno, si ese es el inconveniente, no se preocupe que yo le doy de comer, ¿no? Entonces, eh,
lo senté, ¿no?, en su camilla para empezar a darle de comer. Y bueno, mientras le iba dando de comer, le preguntaba, pues, ¿no? Bueno, primero sobre esa enfermedad, ¿no? Cuando había empezado sus síntomas y todo, y qué enfermedades había tenido previamente. Y me contó, ¿no?, que inclusive hace como aproximadamente 3 a 6 meses él había tenido un infarto cerebral y que había quedado también con un tipo de secuela. Entonces, bueno, le pregunté, ¿no? Seguramente usted para muy preocupado, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, me dijo, más que preocupado, me dijo, me doy al abandono. Entonces, digo, ¿cómo así, no? Y me contó que él, pues, era alcohólico, ¿no? Desde hace aproximadamente 27 años. Y que, pues, en todo ese tiempo, él sentía que su vida no tenía esperanza, ¿no? Entonces le pregunto, pero ¿qué fue lo que lo llevó, ¿no?, a ser alcohólico? ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué específicamente hace 27 años? Y bueno, en ese momento el señor empezó a llorar y me dijo de que hace 27 años había fallecido su esposa con su bebé en el vientre, ¿no? Había habido una complicación y que desde ese momento pues él no había podido superar esa situación, ¿no? Y que en realidad él no tomaba por el hecho de la satisfacción que puede sentir una persona, ¿no?, al beber alcohol, sino por el hecho de que el embriagarse tanto lo hacía olvidar realmente las penas, ¿no? Y que es como que lo mantenía dopado, me dijo a mí, ¿no? Y que precisamente el hecho de estar así, pues él no se alimentaba bien, ¿no? Había perdido las relaciones con la familia que le quedaba, ¿no? En este caso con la hermana, y se sentía también un poco responsable porque decía que a pesar de eso, ahora que él estaba enfermo, su hermana iba a cuidarlo, ¿no? Y en ese momento, en realidad, me tocó mucho a mí el corazón, ¿no? Y aproveché, sentí que Dios en ese momento me envió ahí por algo, ¿no? Me permitió que yo caminara por ese pasillo y que viera algo en ese hombre y que me acercara para poder darle palabras de consuelo, ¿no? Primero para hacerle Amén. entender de que en realidad estamos aquí con un propósito de vida, ¿no? Y que los errores, las equivocaciones que hayamos podido tener en la vida, pues no determinan quiénes somos, ¿no? Sino que al contrario, pues está en él el hecho de aferrarse a alguien que lo ama a pesar de las cosas que él haya hecho y que está dispuesto a poder subsanar su vida, ¿no? Pude Amén. darle palabras al Señor de esperanza, de consuelo, y al final pudimos terminar con una oración y sentí, ¿no?, que el Señor cambió un poquito su semblante, ¿no? Y me dijo gracias, Amén. gracias porque nadie se había tomado el tiempo de venir a hablar conmigo, ¿no? O sea, hasta se sentía él mismo indigno por la situación en la que vivía, ¿no? Muchas gracias, querida Kimberly, por habernos contado esa emotiva historia de ese hombre que estaba esperando tus palabras, estaba esperando ser escuchado. Fuiste instrumento para bendecir, orar. Esa oportunidad es maravillosa. Y yo deseo que Dios te bendiga mucho en tu carrera como profesional. Dices tú, quedan varias cosas, muchos años, estudios, seguir estudiando, pero que Dios te bendiga mucho y sigas siendo luz y sal en el lugar donde Dios te coloque. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Si deseas dejar un mensaje final, quería Kimberly, para cerrar el capítulo, adelante. Bueno, lo que me gustaría decirle a todos los jóvenes, ¿no?, y a todas las personas en realidad, es que nuestros sueños y nuestras metas, si es que no los dejamos en las manos de Dios, muchas veces la satisfacción que vamos a obtener no va a ser la misma, ¿no? El camino del cristiano es difícil, es un camino duro, y en realidad el camino que transitamos aquí es un camino duro en el cual por nosotros mismos no vamos a poder sobrellevarlo. Necesitamos de Dios para poder llenarnos de fuerza, llenarnos de esperanza y para poder transmitir a los demás. Dios nos dijo que vengamos aquí, que estemos aquí, que nos mostremos amigos de todos, ¿no? Y bueno, me gustaría también terminar con un versículo que siempre me motivó mucho, que es Salmos 37:5, que dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará, ¿no? Los planes de Dios son perfectos y como mencioné tal vez hace unos años, yo estaba a la deriva, hasta me preguntaba: Señor, seguramente esto no es lo que tú quieres para mí. Seguro yo estoy empeñada en seguir esto y tú no quieres esto para mí. Hazme ver. Y ahora me doy cuenta que en realidad sí, esto de acá es lo que Dios quería para mí y que tuve que pasar por situaciones difíciles para poder también aferrarme más a Él, ¿no? Y estar fuerte porque lo que se vive en los hospitales
en realidad uno necesita estar emocionalmente también muy fuerte para que muchas cosas no te afecten, ¿no? Entonces, considero que Dios ha guiado mi vida y así como ha guiado la mía, puede guiar la de todos los que en realidad decidan dejar su vida, sus planes en las manos de Dios. Muchas gracias, querida Kimberly, por ese bello mensaje que nos deja la invitación de encomendar todo lo que somos, todo lo que hacemos, toda nuestra vida general en las mejores manos del Padre Celestial. Que Dios te bendiga, nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y te dejo también la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo. Un abrazo.